Vamos a continuar con esta serie de estudios en el libro de los Hechos. Si me acompañan abriendo su Biblia, Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 vamos a estar reflexionando en esta mañana en este discurso que vamos a encontrar desde el versículo 17 hasta el final del capítulo. Lo voy a estar leyendo en la versión que se llama Nueva Versión Internacional. Y quiero, antes de leerlo, hacer un pequeño comentario. Este es un discurso de despedida de Pablo ante los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y una de las peculiaridades de este pasaje es que es la única vez en que encontramos en el libro de los Hechos un discurso dirigido a cristianos. Todos los discursos que hemos analizado y que analizaremos más adelante son discursos dirigidos a gente que no conoce el Evangelio. Aquí tenemos un discurso, un resumen del discurso, donde se dirige directamente a cristianos. Así que es para nosotros. Bien, vamos a leerlo. Dice Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante, dice así. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos. Les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escúchenme, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Hasta ahí la lectura. Esta dirección, este mensaje de Pablo, se lo realiza originalmente a un grupo de ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Bien?
¿Cuántos ancianos hay aquí? Ninguno, todavía. O sea, con el favor de Dios, mediante un proceso de oración y buscando la guía del Espíritu, la iglesia va a elegir ancianos. Entonces, digamos, vamos a tratar de encontrar principios que nos puedan servir a todos. A ver, ¿qué es lo que podemos aprender cualquiera de nosotros de este pasaje acerca de cómo vivir nuestra vida cristiana, cómo dirigirnos en esta vida que Dios tiene? Y el mensaje de hoy vamos a hacer hincapié en analizar algunos aspectos de la vida de Pablo. Y los aspectos son los tres siguientes aspectos: el propósito de Pablo, su proceder y su petición. Bueno, espero que sea memorable, ¿bien? Propósito, proceder y petición, ¿bien? Son 4P: Pablo, proceder, propósito y petición. ¿Se van a acordar? Bueno, lo primero que vamos a ver es el propósito. Él es un hombre con propósito, es un hombre que sabe a dónde va. Desde el momento en que tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, su vida fue siempre dirigida hacia la meta, hacia algo específico que el Señor le encargó. Esto lo vamos a ver en el versículo 24. Dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve el servicio que el Señor me ha encomendado. Fíjense, dice, aún mi vida carece de valor. Lo más importante para mí es terminar la carrera, hacer aquello por lo cual el Señor me llamó. ¿Para qué lo llamó el Señor a Pablo? Amén. Para anunciar el Evangelio, para abrir el Evangelio a los gentiles, ¿no? Para hablar del mensaje del Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante en la vida que cada uno de nosotros podamos encontrar el propósito de Dios para nosotros. Usted sabe, la vida es a veces dura, y si uno no tiene un propósito por el cual vivir, no vamos a poder soportar las dificultades. ¿Vieron cuando a veces uno se sube en un viaje o se sube en colectivo o quizá un barco? A veces la tormenta se pone difícil y vos decís, che, ¿quién me mandó a meterme en este barco, en este viaje? Yo me quiero bajar, ¿no? Y la vida, lamentablemente, muchas veces, a veces, nos sucede eso. Entonces es importante, como seres humanos, que cada uno tenga un sentido, un propósito en la vida. Esto es algo que muchos pensadores han reflexionado. Por ejemplo, hay un autor que se llama Viktor Frankl, que es un psiquiatra, que él pasó 5 o 6 años encarcelado en un campo de concentración. Y él escribió un libro que se llama La vida en búsqueda de sentido. No sé si alguien lo leyó. ¿Alguien lo leyó? Bueno, el Seba lo leyó. Bien. Básicamente este hombre se da cuenta allí en el campo de concentración que las únicas personas que podían soportar las dificultades del campo de concentración, ellos eran aquellos que encontraban un sentido en el sufrimiento. Ahora, si ustedes han visto un poco lo que eran los campos de concentración y conocen un poco la historia, hay que encontrarle el sentido, ¿no? Entonces este hombre reflexiona y dice, los que pudieron sobrevivir o la pasaron mejor fueron aquellos que encontraron un sentido que trascendía a la vida terrenal. A la vida terrenal. El ser humano, Dios nos ha creado para vivir apuntando o teniendo como meta propósitos trascendentes. Uno de los libros más vendidos dentro de los libros cristianos es Una vida con propósito. ¿Quién lo leyó? Yo creo que casi todos deben tener un libro. El autor se llama Rick Warren. ¿Saben cuántas copias vendió ese libro? Tienen un numerito, a ver.
La última vez que... A ver, ¿quién dice? La última vez que lo seguí, tenía vendido más o menos 40 millones de copias. Es mucho 40 millones de copias para un libro cristiano. ¿Tá? Imagínate todo lo que se piratearon en toda Sudamérica. Así que podés 120, pero fácil. ¿Eso de qué nos habla? De que el hombre tiene una gran necesidad de descubrir el propósito y el sentido. Y la pregunta aquí que tenemos que hacernos todos es, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Es importante saber que mañana es lunes y nos enfrentamos, digamos, a las tareas cotidianas, pero ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Con qué propósito? Pablo en 1 Corintios 9 dice, yo no soy como un boxeador que tiro golpes al aire. No soy como alguien que me entreno sin un propósito. No, por el contrario, tengo bien claro por qué me entreno. Lo hago para hacer aquello por lo cual Dios me llamó. ¿Por qué nos levantamos todas las semanas y hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Hay un autor que se llama John Piper que escribió un libro que se llama No malgastes tu vida. Y en ese libro cuenta la historia de una pareja, un matrimonio, que se jubilaron, calculo los 60 años, más o menos. Y la cuestión que se fueron a jubilarse al estado de Florida. El estado de Florida es donde está Miami, donde hay playas muy bonitas, ¿no? Entonces dice que esa gente se dedicaba todos los días a salir, ir a la playa y coleccionar diferentes cosas que el mar traía. Conchas, caracoles, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces John Piper dice, qué manera de malgastar la vida. Imagínense usted sabiendo que en algún momento Jesús va a volver y vos estás simplemente, ¿cuál es el objetivo de lunes a lunes? Vamos a ir a la playa, vamos a hacer esto, vamos a recolectar caracoles, ¿bien? La primera semana estará bien, pero ya 2 o 3 años haciendo lo mismo, llega un momento que uno se hastía. ¿Por qué? Porque el ser humano, Dios lo ha creado para vivir con un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quizás muchos de los que estamos aquí sabemos claramente cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero ¿qué nos pasó? En el viaje nos distraímos. ¿No les pasa a veces que se distraen en el viaje? A veces he mandado a uno de mis hijos a comprar algo o a hacer algo y en el viaje se olvidaron de lo que tenían que hacer y vuelven y no hicieron nada. ¿Bien? Nosotros también como adultos tenemos esa tendencia. Sabemos bien lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, qué debemos hacer, pero en el viaje nos distraemos. El propósito por el cual Dios nos ha llamado es para que le demos gloria, sea la situación en que cada uno de nosotros estemos. En tu trabajo, en tu cotidianeidad, dice la palabra de Dios, nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Debemos vivir de tal forma que los hombres vean y digan, qué bueno es Dios, qué glorioso es Dios. Cuando vivimos una vida con propósito, podemos ser la sal y la luz de esta tierra. Pablo fue un hombre que vivió una vida con propósito. De principio a fin, él fue hacia la meta y termina sus días, una de sus cartas, 2 Timoteo, que es una de sus cartas que escribió meses antes de morir, de ser asesinado, murió martirizado Pablo. En su última carta, en 2 Timoteo, en el capítulo final, le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo ya he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿No? Qué hermoso eso, que podemos llegar al último día de nuestra vida y escribirle a nuestros hijos, decirle, hijo, ¿sabes qué? Lo que Dios me pidió, aquello por lo cual Dios me llamó, lo he logrado.
Ya está, he llegado. Por lo demás, me espera la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Allí vemos el propósito de Pablo. Que Dios nos ayude a encontrar el propósito en nuestra vida y a no distraernos. Ojo, vivimos en una vida, en un mundo lleno de distracciones. El segundo punto, vamos a ver el proceder de Pablo. El proceder. Y aquí vamos a ver, básicamente, muy sencillo, vamos a ver que este es un hombre que tiene un mensaje y es un hombre que tiene una vida. Es un hombre que Dios le dio algo para anunciar y es un hombre que vivió de una forma que adornaba ese mensaje que Dios le había dado. El mensaje que Dios le había dado es anunciar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Vamos a ver dos cosas de cómo lo hacía. Una de las características del ministerio de Pablo es que él tenía un ministerio público, es decir, se dirigía a las multitudes, como lo hace aquí, ante los ancianos, como lo hace ante los griegos, ante los atenienses, pero también tenía un ministerio privado. Y la verdad que a mí me hubiera encantado verlo a Pablo entrar en la casa de los hermanos de Éfeso y tomar mate, ¿no? Y hablarles del evangelio. ¿Habrá tomado mate? No creo. ¿Qué habrán tomado? Café no había. ¿Qué habrá habido en aquella época? Vino. Digo, Pablito tomando vino con los hermanos ahí en la casa. ¿No? Había vino. Tomaba vino, ¿por qué? Porque era más seguro que el agua. ¿Bien? ¿Sabían eso? Bueno. Qué lindo, ¿no? Verlo a Pablo explicándole los rudimentos de la fe, qué es el pecado, ahí hablando con Doña Rosa, con los niños. Qué lindo es entender que el evangelio es algo que se predica de los púlpitos, pero que también se habla en la casa, se habla en la calle, se habla en los lugares de ancianos. Es un mensaje que se va penetrando en todos los niveles de la sociedad. Lo otro que vemos es que este mensaje Pablo se lo predica a todo tipo de personas. Es un mensaje universal, es un mensaje para judíos y gentiles, dice. Yo le prediqué a los judíos y los gentiles. Y déjenme decirle, lo hemos escuchado tantas veces esto, que el evangelio es poder de Dios, para de salvación, para el judío primeramente y luego al griego. ¿Tá? Pero tenemos que recordar que para Pablo, como judío acérrimo, el gentil era un ser despreciable. Despreciable. Pablo, antes de su conversión, ni siquiera hubiera entrado a tomar una taza de vino, no hubiera entrado a la casa de un gentil. Para él eran incircuncisos. Era gente que entre los judíos decían, esos son unos perros, son desagradables. Los judíos, una de las oraciones que hacían era, Señor, gracias porque no soy como los gentiles. Fíjense la transformación en el corazón de ese hombre que dio su vida para llevar el evangelio a los gentiles. Si hay algo que me gusta del pasaje, 2 veces se menciona que Pablo compartió el mensaje con lágrimas. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba a la gente a la cual él estaba predicando. Este mensaje universal. Ahora, fíjense, en el versículo 27 dice algo interesante, dice, sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. ¿Cómo dicen otras versiones? El consejo de Dios. ¿Qué es predicar todo el consejo de Dios? Todo el propósito de Dios. ¿Qué queremos decir nosotros si decimos, nosotros como iglesia somos una iglesia que predicamos todo el consejo, todo el propósito de Dios? ¿Qué significa? ¿Que vamos a predicar del libro de Génesis al libro de Apocalipsis durante 40 años? Puede ser, ¿bien? Pero predicar todo el propósito de Dios es predicar las verdades fundamentales del Evangelio. A veces vos podés predicar muchos pasajes de diferentes libros de la Biblia, pero a veces perder el punto. ¿Vieron esa frase? Dice, a veces uno
mira tanto los árboles que pierde el bosque. ¿No? ¿Han escuchado esa frase? Si uno predica de toda la Biblia, pero se pierde el mensaje central de la Biblia, ¿qué pasa? No predicaste el consejo, el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Y cuál es el punto central de la Biblia? Jesús. Pablo, cuando llegó a los Corintios, le dijo, yo entre ustedes me he propuesto no saber, no anunciar otras cosas, nada más que Jesucristo y este crucificado. Podemos hablar de Jesús desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque en él están escondidos todos los secretos de la sabiduría de Dios. Ahora, Pablo no era solamente un hombre que, como dicen, solamente hablaba, no era biribiri, digamos, no era solamente alguien que comunicaba, sino que era un hombre que vivía el Evangelio. ¿Bien? Ustedes han escuchado miles de veces esa frase que dice, bueno, a veces uno con el codo borra lo que escribe con la mano. ¿Por qué? Porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Como papás, eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Que están nuestros hijos ahí mirándonos siempre. Pero papá, vos el domingo predicaste, ¿qué? Cierto. ¿No? Pero papá, vos la semana me dijiste en el devocional, leíste, ¿no? Debe haber una coherencia entre lo que predico, lo que creo y lo que vivo. Y acá vemos dos cosas de Pablo que me llaman la atención. En el versículo 19 dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Con toda humildad. Una característica esencial para cualquier cristiano es la humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y así van a encontrar reposo para vuestras almas. A ver, yo una cosa que me canso de decirle a mis hijos, hijos, si hay una virtud que tenés que tener en la vida, es la humildad. Y se lo repito vez tras vez porque le digo, hijo, ¿sabes la cantidad de tortazo que se pegó tu papá por no ser humilde? ¿Quién puede levantar la mano y decir, si yo también me pegué varios tortazos en la vida por falta de humildad? Bueno, amén. ¿No? La humildad es una característica muy importante en la vida y Pablo era un hombre humilde. Espero que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres humildes. Me encanta de vuelta esto de las lágrimas. Un hombre que se había realmente enamorado, tenía afecto por la gente a la cual él servía. Una vez un pastor me dijo, estábamos hablando, yo le contaba que hace como 5 o 6 años le contaba, mire pastor, me encantaría ser parte de una nueva iglesia, empezar un nuevo movimiento. Y el pastor me dijo, lo más importante es que vos te sembres en esas personas. En otras palabras, o por lo menos lo que yo le entendí, es que vos des tu vida, pongas tu afecto, tu corazón, todo. Y eso es la clave de la vida, es servir a los otros. Era un hombre humilde, un hombre afectuoso. Y por último, vamos a evaluar acerca de su proceder, es que era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Y fundamentalmente era un hombre honesto. Fíjense, el versículo 33 dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas mismas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Aquí creo que hay una clave que es sumamente importante para el siglo XXI, sobre todo si uno piensa en el horizonte de las iglesias evangélicas. Cualquiera que visita una iglesia evangélica por primera vez va con miedo de que te piden el diezmo o tus amigos te dicen, ¿sabes qué? No me gusta porque en esa iglesia hablan de prosperidad y el único que prospera, ¿quién es? El pastor, ¿no?
Pero Pablo acá dice, miren, yo no he codiciado el dinero de ninguno de ustedes, no he hecho todo lo que he hecho por ninguna intención monetaria. Es más, todo el tiempo que estuve con ustedes trabajé para mostrarle el valor de trabajo y que es más importante y es mejor y es más bienaventurado dar que recibir. Él es un ejemplo de un hombre honesto que a pesar de que quizás podía haber tenido el derecho de vivir del Evangelio, de que personas le ofrendaran, él se esforzó. ¿Por qué lo hizo? Para adornar el mensaje del Evangelio, para no ser causa de tropiezo. Hay un pastor que siempre dice una cosa que me encanta recordar, él dice, tengo más respeto por aquellos que roban con una pistola que por aquellos que roban con una Biblia. ¿Lo habían escuchado? Bien. Es lamentable que vivimos en un tiempo donde se usa la Biblia como un medio de ganancia. Pablo era un hombre de un proceder intachable, honesto. Él dio su vida por la causa del Evangelio. Ahora, y ya para terminar, vamos al último punto, es un hombre que termina con una petición. Primero, una petición hacia los ancianos de la iglesia de Éfeso y luego una petición a Dios. La petición a los ancianos de la iglesia de Éfeso está en el versículo 28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Bien? Vamos a empezar por la última parte. Aquí a los ancianos les dice, ustedes tienen que cuidar de las ovejas, tienen que preocuparse de las ovejas. Pero esto que nos aplica a todos es lo primero que dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Ahora, quizás a alguno le puede sonar extraño, ¿cómo tener cuidado de mí mismo? Sí, vos sabés que quizás esto, quizás nunca lo hemos visto de esa forma, no lo vemos, digamos, como se dice ahora, pero quizás el peor enemigo que tenés sos vos mismo. Hay un relato de la mitología griega, que es la historia de Ulises. ¿Conocen esa historia? Ulises sabía en la mitología griega que venían las sirenas, que no son las sirenas como las conocemos nosotros, sino que eran como unos pajaritos que volaban, pero creo que eran mujeres. La cuestión es que las sirenas tenían el poder, por medio de la palabra, de estupidecer no, entontecer, digamos, o engañar a los hombres. Entonces Ulises sabía que en algún momento podían llegar a venir las sirenas y hacer que todos se hundieran en el mar, ¿no? Entonces Ulises le dice a sus soldados que cada uno se pusiera un tapón de cera en la oreja para que no escucharan a las sirenas. Y le pide, escuche bien, esto me llamó la atención, le piden que a él lo ataran al mástil del barco. Qué sabiduría que encontramos en este relato. ¿Por qué? Porque Ulises se reconocía como un hombre débil. Entonces, cada uno de nosotros es necesario que tengamos cuidado de nosotros mismos. Por eso, la comunidad cristiana nos sirve para animarnos y exhortarnos. Qué importante es cuando viene un hermano y te dice, ¿sabes qué? Me parece que estás pisando la banquina. ¿Qué pasa cuando uno está pisando la banquina? Está muy cerca, vos te movés un poquito más y estás con el riesgo de darte la vuelta. ¿Bien? A veces es necesario que venga un hermano y te diga, che, ¿sabes qué? Me parece que estás por meter la pata. Dice el proverbio, es mejor las heridas del que ama que los besos del que aborrece. ¿Qué significa esto? Es mejor que alguien que te ama realmente venga y te diga, che, Juan Marcos, si seguís así, te va a ir muy mal en la vida. Por eso estamos los papás, hijos, es así. Es
Es preferible eso y no que vengan y te digan, ¿sabes qué, Tote? Seguí así. Total, no me importas. ¿Entendés? Tu papá y tu mamá que te aman te van a amonestar y te van a exhortar en la vida. Y la comunidad cristiana debemos caracterizarnos por eso. Debemos cuidarnos entre nosotros mismos. Por último, y esto es un pasaje que a mí me dio muchísimo consuelo, es que Pablo hace una petición a Dios. Y lo encontramos en el versículo 32. Dice, y ahora los encomendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darle herencia entre todos los santificados. ¿Saben qué? En definitiva, nosotros como iglesia podemos esforzarnos. Los chicos del Ministerio de Alabanza, los hermanos, ensayan los días jueves en la noche, aunque están cansados. Las maestras de escuela dominical preparan sus clases. Los que hacen el ministerio de Rahab van de noche a un lugar peligroso. Cada uno en su actividad, los del ministerio de hospitalidad. Cada uno hace las cosas para servir al Señor. Pero en definitiva, esta iglesia va a permanecer, ¿por qué? Porque el Señor la va a sostener. Porque la iglesia la mantiene el Señor y Él nos va a edificar. Díganme si no estamos un poco más tranquilos. Sobre todo el otro día nos juntábamos con Eduardo, Cristian y José, decimos, ¿qué estamos haciendo mal, che? Está bajando la asistencia. ¿Qué estamos haciendo mal que la gente no se está quedando? ¿Está? Yo no sé, quizá hay cosas que estemos haciendo mal y tenemos que corregirlas, ¿no? Pero ¿sabes qué? En definitiva nos tenemos que quedar tranquilos porque hemos confiado en el Señor, quien es el que edifica su iglesia. Y es el que nos va a llevar a buen puerto. Amén. Terminamos con una palabra de oración. Señor, te agradecemos en esta mañana por este discurso que nos habla el corazón y nos ayuda a reflexionar en la vida de este hombre, Señor, este gran misionero de la antigüedad que fue Pablo. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a reencontrarnos con el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a proceder tanto en lo que decimos como en lo que hacemos, de una forma que esté alineado con ese propósito. Y Señor, nos sumamos a Pablo, Señor, y te pedimos por esta iglesia, te pedimos, Señor, que tú la edifiques por cada uno de los que son parte y sirven aquí, para que podamos ser transformados y moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En tu nombre, en su nombre te lo pedimos. Amén y amén.